mientras se siguen sumando, vamos a dar comienzo a este evento sobre cómo potenciar el talento en equipos remotos que organiza el Parque Empresarial Austral. El Parque Austral nació hace más de 10 años en el campus de la Universidad Austral y el objetivo es vincular empresarios y académicos. Es un entorno súper desafiante, donde no solo ofrecemos un espacio físico para que pymes, multinacionales y startups desarrollen su negocio, sino también el espacio ideal para que puedan vincularse con científicos y académicos que integran nuestra comunidad. Quiero presentarles a Patricio. Patricio es director y profesor del área académica de comportamiento humano del IAE. Es un placer tenerte con nosotros y que nos compartas tu visión sobre este tema que tanto nos interesa. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Sol. Bueno, buenos días a todos. También es lindo cuando no se pueden ver las caras, por lo menos leer los mensajes en el chat de buenos días, así que les retribuyo los buenos días a todos. Ya lo dijo Sol, yo trabajo en el IAE y me dediqué a parte del trabajo mío de investigación fue justamente equipos virtuales, los conflictos en los equipos virtuales. Lo hice de un modo teórico, es decir, soy un teórico en los temas de trabajo de equipos virtuales y ahora me tocó llevarlo a la práctica, probablemente como a varios de nosotros. Creo que en estos temas cualquiera de nosotros se ha convertido en un experto en forma rapidísima para poder trabajar de modo virtual o de modo remoto. Y el título de este ratito que vamos a tener juntos me pareció muy oportuno, que me lo sugirió Sol también, es potenciar, y potenciar tiene algo que ver con una oportunidad, con lograr algo mejor de lo que estamos haciendo. Yo veo esto, además de la crisis, de la pandemia, como una oportunidad para poder trabajar mejor. Y lo que voy a hacer entonces es compartir con ustedes una presentación que hice, algunas reflexiones, y de nuevo les digo, creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha y no quiero ponerme acá como el que sabe, sino compartir algunas reflexiones que son propias y en las que pueden estar ustedes de acuerdo o en desacuerdo, y después habrá algún tiempo para preguntas y puedo también responderlas. Entonces, voy a contarles lo que pensé sobre trabajar esta mañana con ustedes en esta media hora, 40 minutos. Bueno, los dibujos no son dibujos al azar, sino que los elegí. Es tomarse un café, no sé si helado da para ahora, pero a algunos les gustará el helado, pero me imaginaba que a veces podemos tener hasta la ventaja de trabajar desde la casa, de poder tomarnos un café tranquilo y hasta poder comer algo que nos gusta. Mi idea es, además de pensar en las personas que sufren y la crisis humanitaria que se ve hoy en día, ver esto como realmente una oportunidad de poder trabajar mejor y tratar de rescatar las cosas positivas que se pueden ver en este evento que es esta pandemia. Y lo digo porque estoy convencido de que es así, y además porque lo estoy viviendo yo mismo como una posibilidad de poder aprender y poder mejorar en ciertas cosas. Entonces, si tuviéramos que pensar en el trabajo virtual, yo lo pondría en un marco de 3 variables, que son, en primer lugar, la tecnología, en segundo lugar, el relacionamiento, y en tercer lugar, el trabajo en sí. La suma de estas 3 cosas, este combo nos da lo que llamamos trabajo virtual. De vuelta, énfasis en la tecnología, interrelación, relacionamiento con otras personas,
y cómo hacer el trabajo en sí mismo. Obviamente hay influencia de eventos externos. Entonces, lo que pasa es, hay un continuo a lo largo de la historia. Algunos dicen que el trabajo virtual llegó para quedarse desde hace muchos años, pero había un desarrollo que era bastante armónico a lo largo del tiempo. Lo que podemos ver nosotros ahora es que de pronto, de repente, todo cambió y tenemos que trabajar todos de modo virtual. Probablemente alguno de ustedes tuvo el beneficio, si lo quieren llamar de esa manera, de trabajar desde su casa. A veces el jefe o la jefa se quedaba en la oficina, algunas personas estaban distribuidas o estaban trabajando desde su propia casa, pero lo que vemos ahora es que todo el mundo está trabajando desde la casa. Los jefes también están trabajando desde la casa. Entonces, la influencia de este evento externo ha sido tremendamente impactante para muchos de nosotros. Brevemente, una historia de lo que ha pasado en esto se puede ver desde el desarrollo exponencial de la tecnología. Pero si tuviéramos que verlo sobre las ventajas y las desventajas que hay en el trabajo virtual, también ustedes creo que podrían aportar muchas ideas sobre esto. Algunas de las que yo puedo contarles. ¿Cuáles son las ventajas para la persona, para él o para ella, el empleado, que trabaja desde su casa? Bueno, probablemente la autonomía, podemos manejar nuestro propio tiempo, la flexibilidad, hacer cosas en distintos momentos del día, evitar los traslados. En mi caso, yo tengo que manejar todos los días 50 kilómetros para ir a mi trabajo, es decir, no me tengo que trasladar y además bajan los costos del trabajo. Yo veo cómo gasto menos nafta por no tener que viajar. Hay un sentido también de satisfacción, de hecho a veces se ve un premio como el hecho de poder trabajar desde la casa, lo que llaman en inglés home office o la posibilidad de no ir a la oficina, el entorno propio de la familia, evitar la política, entre comillas, de la organización, radio pasillo, como ustedes quieran llamarlo. Son ventajas que podemos verlo para la persona que trabaja desde su casa. También hay ciertas desventajas por el lado negativo. Acá me olvido de la palabra potenciar y veo cómo en realidad podemos complicar el ejercicio del trabajo virtual. Probablemente varios de ustedes compartan conmigo esta misma idea y además lo he escuchado tantas veces ya, que es más difícil cortar. Yo cuando estudié este tema de modo teórico, lo escribí de modo teórico, ahora lo vivo de modo práctico. Es muy difícil cortar y muchas veces uno puede estar respondiendo mails o atendiendo teléfono o incluso en reuniones por Zoom, videollamadas, por Jeans o cualquier herramienta tecnológica que ustedes quieran y cuesta cortar. Hay cierta sensación de aislamiento también. Cuando estudié estos temas, entrevisté a personas que comentaban la enorme dificultad que tenían por sentirse aislados. Aislados porque no podían encontrarse con las personas con las que les gustaba estar en la oficina. Hoy en día, casi todos nosotros vemos que esto es una realidad. A veces es difícil tener soporte tecnológico, soporte emocional, no interactuamos con otros y tampoco hay política por el lado negativo. En cierto modo, el tema de saber dónde pasan las cosas, qué cosas están pasando, estoy un poco lejos de todo, en cierta manera. La tecnología puede ser un problema. Recién nos conectamos con Sol media hora antes y siempre aparece el demonio tecnológico que algo complica. La tecnología no es perfecta y a veces también las cosas fallan. Pero también podemos ver ventajas y desventajas desde el lado de la organización. Desde el lado de la organización, una ventaja es que dar a algunos
un premio por trabajar desde su casa, puede ser motivante, puede ayudar también en la retención de las personas, a veces baja el ausentismo. El tema del talento, nosotros podemos encontrar personas que estamos buscando en distintos lugares geográficos, incluso ustedes se estaban presentando recién, distintos lugares de Argentina, podemos encontrarnos, es mucho más difícil que nos encontremos en este ámbito si no fuera a través de una pantalla. En distintos lugares del mundo también, contar con ese pool de talento. Podemos bajar costos cuando tenemos a nuestra gente distribuida en sus casas. También una estructura mucho más flexible. Y podemos tener cierta facilidad en las reuniones. Uno de los temas que yo he visto más en este tiempo es la productividad de las reuniones. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que digo, pero hasta el límite que ponen alguna de estas plataformas de comunicación para comunicarse, hace que las reuniones sean mucho más productivas y seguir una agenda. Por el lado de las desventajas, para los de ustedes que son más de comando y control, las personas que les gusta más ver, estar detrás, la verdad que puede ser bastante frustrante porque no saben lo que está pasando de algún modo. Puede haber desventajas por el lado de la productividad si no podemos organizar bien el trabajo. También puede haber problemas de innovación. Cuánto más fácil es para las personas a los que se les ocurren ideas en el instante, se me ocurrió algo, voy a la oficina de al lado, voy al escritorio de al lado, le cuento a alguien algo, es mucho más fácil. Cuando a alguien se le ocurre algo y tiene que escribirlo en un mail, o tiene que hablar por teléfono, o tiene que organizar una videoconferencia, bueno, cuesta un poco más. Podemos perder el control de vuelta para las personas que les gusta más controlar. Hay una cierta sensación y una realidad también de pérdida de control. Es más difícil conseguir confianza. Bueno, ese es un desafío también. Y a veces el equipo puede desarmarse por el hecho de no estar físicamente juntos. Entonces, podemos ver ventajas y desventajas que se dan por el hecho de trabajar de modo virtual. Esto voy muy rápidamente, pero es historia de avance de los equipos virtuales en los últimos 40 años. Las primeras computadoras personales, en general eran pioneros los que trabajaban de esa manera, o consultores o freelancers, les daba mucha flexibilidad, pero no había sentido de comunidad. Eran personas que trabajaban aisladas, de algún modo trabajaban en su burbuja. El gran cambio aparece en los 2000, la caída de las Torres Gemelas, en la pandemia del SARS en el 2002. Hay un desarrollo de la capacidad para trabajar a cualquier hora y en cualquier lugar usando herramientas de colaboración colaborativa. En las relaciones sociales se reduce la productividad muchas veces y el compromiso. Hay cierta sensación de aislamiento en las personas que trabajan de esa manera. Y en el trabajo, el gran desafío era cómo poder medir el desempeño de las personas que trabajaban así, que de algún modo seguían siendo unos adelantados para la época. Ya más cerca del momento actual, si lo vemos en los últimos 5, 7, 8 años, aparecen enormemente estas herramientas de trabajo colaborativo. El video y la videoconferencia se convirtió en algo bastante normal. Es muy curioso porque aparecen también en el modo de relacionarse estos hubs urbanos, ¿no? Como WeWork, por ejemplo, o este tipo de oferta de trabajar en lugares donde podemos usar la tecnología y compartir al mismo tiempo con otras personas, los espacios de coworking. Que de hecho el Parque Austral también da esa posibilidad. En el trabajo se puede mejorar la división de las tareas, hay que pensarlo más cuando se trabaja de esta manera, pero la comunicación no es tan natural. Bueno, el evento que hace que todo esto cambie es esta pandemia global. Entonces, hoy en día, varios de nosotros o todos nosotros usamos Skype con mucha facilidad, usamos Zoom o BlueJeans,
conversaciones en muchos canales, muchos con muchos. Esto hace que la pandemia, que tengamos que vivir este distanciamiento social, y hay un foco en el home working, porque estamos trabajando todos desde la casa, jefes, reportes, todos desde la casa. Cierta sensación de aislamiento en muchas personas, pero al mismo tiempo hay una increíble ganas de colaborar y de vivir un propósito común, por lo menos lo que he visto en muchas empresas, a pesar del desafío y de la crisis. Puede haber cierta mejora en la división de las tareas. A la hora de trabajar de esta manera, si no se hace de esa manera es imposible trabajar, distribuir el trabajo, pero la comunicación probablemente sigue siendo no tan natural a través de una pantalla. Si yo les preguntara a ustedes qué están sintiendo ahora, es una pregunta muy simple, es una pregunta simplísima, no les estoy viendo la cara en este momento, pero probablemente una respuesta, una pregunta tan simple, a lo mejor genera todo tipo de sentimientos. Y probablemente puede ser difícil también de contestar. Por un lado, puede ser frustración, a veces puede haber enojo, puede haber cierta tristeza, lo que quieran, pero también otros podrán decir, me siento bien, estoy aprovechando el tiempo como nunca. Personalmente, yo lo pongo en un contexto porque me gusta hacerlo de esa manera, pero me cuesta y tengo personas cercanas que sufren por este tema, yo mismo en muchas circunstancias, pero en cierto modo estoy disfrutando de aprender cosas nuevas, herramientas nuevas. Yo trabajo como profesor en el IAE y tuvimos que cambiar todo nuestro modo de trabajar rapidísimamente, y estamos haciendo todos nuestros cursos online, o sea que lo siento como un desafío. Entonces, yo les hago este comentario, les digo, las peores crisis sacan lo mejor de la gente y de nosotros mismos. ¿Será esto verdadero o será falso? Algunos de ustedes pueden decir, bueno, probablemente es verdadero. A veces con el diario de lunes es más fácil verlo, ¿no? Y no lo ven en la historia. Las peores crisis sacan lo mejor de la gente. Yo he visto tengo muchos ejemplos de cosas muy positivas, si lo veo como verdadero, que han pasado en este tiempo. Reconversiones, empresas que han tenido que hacer cosas distintas, cosas nuevas, el esfuerzo enorme por mantener la plantilla de gente, a pesar de las enormes dificultades. Nosotros mismos en mi escuela de negocios tuvimos que realmente reconvertirnos de un día para el otro. Cómo poder convertirnos en una escuela de programas a distancia, a las corridas. Entonces, podemos dar muchos ejemplos sobre el modo como una crisis puede sacar lo mejor de las personas. De vuelta, en esto ustedes pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo. En lo que veo en las empresas con las que he estado trabajando es que hay algo que es cierta adrenalina organizacional, que es la necesidad de hacer cosas de otra manera. Entonces, sin duda que esto genera fatiga en las personas, este fenómeno del burnout, de sentirse abrumados, cansadísimos, cuando llega la noche a la hora de irse a dormir, pero esa adrenalina hace que hagamos cosas y de algún modo afecta muchas veces al cuerpo. Pero también hay cierta necesidad de explicitar un propósito, qué estamos haciendo juntos. Hay una gran eliminación de la burocracia muchas veces, esa flexibilidad para trabajar, que hace que se armen equipos de trabajo para determinados proyectos rapidísimamente. La necesidad de empoderar a las personas, bueno, hacerlo porque otro no lo puede hacer en estas circunstancias, y además decisiones ultra rápidas, ni siquiera contando con toda la información. Yo diría en pocas palabras que lo que esto trae es
una gran rapidez, flexibilidad, productividad y empowerment. Ahora, no soy muy amigo de las futurologías. En general, a veces pienso que si tomáramos las palabras de los gurúes de distintos temas y después la chequeáramos un año después a ver cuántos tuvieron razón o no, bueno, no lo sé. Si yo les pregunto a ustedes, ¿todo cambió para quedarse? Algunos de ustedes dirán, sí, esto no vuelve atrás, todo esto cambió, estas prácticas, estos comportamientos cambiaron realmente para quedarse y no hay vuelta atrás. Vi algunos casos y algunos amigos míos que están en otros lugares, en Italia, en Francia, me decían que al principio lo que vieron es cuando se abrió la posibilidad de reunirse, la gente estaba otra vez junta, sin distanciamiento social, sin barbijo. Bueno, no sé si estos comportamientos seguirán vigentes cuando termine la pandemia. Otra pregunta, ¿hace falta una pandemia para que las organizaciones cambien en los temas que importa? Bueno, alguno de ustedes puede decir, esto nos ha hecho cambiar en muchísimas cosas, y si no, no salíamos realmente de la zona de confort. Entonces, ¿hace falta algo que nos remueva? Bueno, cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta. Lo que sí les podría decir, y me animo a ser afirmativo en esto, es que nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos decirnos que no podemos ir más rápido? Si nosotros probamos que sí, en esto realmente no hay vuelta atrás. En el ejemplo de mi caso, de mi trabajo, por no decir lo que he escuchado también de otras compañías con las que trabajamos, nosotros teníamos nuestros planes de lanzamiento de los programas online, eran lanzamientos de acá a 2 años, de acá a 5 años, de acá a 10 años. Todo esto aceleró enormemente el proceso. Entonces, no nos podemos preguntar ya cómo podemos ir más rápido, porque probamos que nosotros podemos ir mucho más rápido. El tema es si hace falta una pandemia para eso. Algunas recomendaciones sobre cómo trabajar en esta época. Bueno, en la tecnología, seguir explorando qué es lo que mejor nos viene. No comprar cualquier cosa, no comprarnos entre comillas, cualquier tecnología, sino qué es lo que realmente conviene a nosotros. Entender las limitaciones que tiene la tecnología que estamos usando y entrenarse una y otra vez. De vuelta, disculpen que les doy un ejemplo de lo que yo he hecho, pero cuando desde el mes de marzo, cuando empezamos a lanzar los programas a distancia, me dediqué 10 días a aprenderme Zoom, que es la plataforma que usamos, casi de memoria. Entonces, entrenarme una y otra vez, con familiares, amigos, para ver cómo funcionaba, y ustedes se imaginarán, esto no es una clase, pero en la clase yo tengo 50 personas, 60 personas en la pantalla, cómo hacer para que participen las distintas personas, cómo hacer para estar atento a lo que ellos están diciendo, cuándo levantan la mano, etc. Esa es la parte probablemente más fácil. El tema más complicado realmente es cómo generar conexión con las personas a través de una pantalla. Cómo generar confianza a través de una pantalla. Bueno, la comunicación para mí es clave en esto. El uso del por qué. Cuando pedimos algo, cuando decimos algo, explicar el por qué. Hay un experimento bastante famoso y muy clásico que hizo la empresa Xerox hace muchos años, que era sobre personas que estaban esperando en la cola para sacar fotocopias. Entonces, entraba alguien, se colaba alguien en la cola para sacar fotocopias y les decía, ¿me dejan sacar una fotocopia? Se ponía en primer lugar, sin decir más nada. Después viene otro y dice, ¿me deja sacar una fotocopia porque tengo que ir
tengo un partido de fútbol dentro de un rato. Otro viene y dice, ¿me dejan sacar una fotocopia? Porque tengo un vuelo que se va en 1 hora. Entonces, es muy notable porque el que no dice porque tengo que, el primero, la gente en general no lo deja que se cole. Los que dicen porque tengo que, en general la gente sí deja que esa persona se cole en esa cola. Aunque el motivo no sea tan importante como puede ser un partido de fútbol, supongamos, para algunos. Generar confianza. La fórmula de la confianza podemos verla como fiabilidad más atractividad, fiabilidad. Las personas pueden hacer las cosas, tienen la capacidad para hacerlo, que es un tema que tenemos que saber respecto a nuestro equipo. Y después atractividad, que es en qué medida nosotros somos empáticos, nos ponemos en el lugar de los demás. Generar confianza. Conversaciones individuales además de grupales. ¿En qué medida nosotros podemos saber qué está pasando con cada una de las personas de nuestro equipo? Algunos usan esa práctica en estas reuniones, aunque sean muy limitadas en el tiempo, las reuniones virtuales, la práctica del check-in, cómo está cada uno, en 1 minuto, si cada uno puede contar cómo llega a esta reunión. Y el tema de compartir muchas veces lo que llaman en inglés el water cooler conversation, que es la conversación de pasillo, ¿no? ¿Cómo la podemos reemplazar? Y en esto hemos visto que tanta gente lo que ha hecho en estos días es dedicarse a llamar por teléfono 1 a 1, tener conversaciones personales. El trabajo en sí, tenemos que ser muchísimo más claros cuando estamos trabajando a distancia sobre cuáles son los plazos, quién va a hacer qué cosa, de qué modo se comunica, cómo se explicita la tarea, muchas veces en estas reuniones virtuales anotándolo en la posibilidad que nos da esta tecnología de no solamente usar la palabra, sino anotarlo. Podemos tener un pizarrón virtual y decir fulano o mengana de tal va a hacer tal cosa. En las reuniones, probablemente muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿hace falta o no hace falta tener una reunión? ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? ¿Cuál es la agenda de esa reunión? Si no hay un facilitador en la reunión, es caótica. Yo creo que uno de los temas, para los que somos latinos, este modo de trabajar nos ha convertido casi en suecos, porque lo que tenemos que hacer es que hablemos uno a la vez. Las reuniones, cuando suelen ser muy caóticas, es imposible poder seguir una reunión así cuando se trabaja de modo virtual, ni hablar cuando hay ruidos de fondo. Entonces, todo el mundo se va a silenciar, dice el facilitador. Ahora va a hablar fulano, ahora va a hablar mengana, ahora va a hablar... ¿Quién va a hablar? Es probablemente mucho más ordenado. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero falta cierta informalidad, falta cierta calidez. Es lo que hay con la tecnología. ¿Cuáles son las minutas de las reuniones? ¿Cuáles son las acciones, próximos pasos? El modo de comunicar, de qué modo hablamos, cómo usamos la voz, qué cosa decimos. Creo que si lo vemos como una oportunidad de vuelta, potenciar los equipos, lo podemos ver como una gran forma de aprender este evento, triste evento de la pandemia. Un checklist para los que tengan equipos de trabajo. Dejar que cada uno pruebe. Los pilotos, cuando tienen que entrenarse, van probando en un simulador. Ustedes me podrán decir, bueno, lo que estamos haciendo nosotros no es un simulador, por acá lo que estamos viendo es la caída de ventas abismal que estamos teniendo. Bueno, no nos queda otra que dejar que probemos. Ayudar cuando se necesita, dar mensajes que sean simples, que sean prácticos, estar disponible para la gente. Esto puede ir en contra de lo que hablaba antes, que es, estamos trabajando hasta cualquier hora de la noche, pero no se ve otra alternativa por ahora, a menos que alguien ponga una hora de terminar su trabajo. No abrumar, la regla del 80-20, contar con el 20% de la información para que las personas hagan el 80% de su trabajo, ¿no? Tenemos toda la información, confiemos en que cada uno pueda hacer todo lo mejor que pueda hacer con la información que tenemos.
tener una red de seguridad, a quién ir cuando alguien lo necesita, y recordar que todos somos importantes. Hay una anécdota del presidente Kennedy en Estados Unidos, cuando fue a ver un lanzamiento de astronautas en la NASA, y se cruzó, dice la historia, con una persona que se dedicaba a la limpieza. Y entonces, y le preguntó Kennedy, el presidente Kennedy le pregunta, ¿y cómo está usted con su trabajo? Y esta persona le dice, aquí estoy, estamos tratando de poner un hombre en la luna. Entonces, cada uno de nosotros es importante, y recordarlo también a las personas que trabajan con nosotros. 6 pasos para liderar. Adaptar el mejor modo de operar para cada uno de nosotros, clara la intención, tener perspectiva. Sol, ¿me podrías decir si me escuchan bien? Porque decía que tengo conexión inestable. Sí, se te escucha perfecto, solo hay un sonido como que raspa tu auricular sobre algo. Ah, ok. Gracias. Ahora Sí, sí. nada. Entonces, pasos para liderar, adaptar el modo personal. De vuelta, a las personas que son muy de control, a veces pueden tener problemas para esto. ¿De qué modo puedo adaptarme cuando yo no puedo ver lo que las personas están haciendo? ¿Cuál es la intención de lo que queremos hacer? En las reuniones es mucho más fácil, en las reuniones virtuales, ¿qué es lo que queremos lograr? Tomar perspectiva es un tema importante. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que me está pasando a mí? Algunos hablan de ampliar el espacio de conciencia. Conciencia situacional, es decir, qué es lo que está pasando en mi ámbito de negocio, en el entorno en el que me muevo, y qué es lo que me está pasando a mí, para poder regular las reacciones, que muchas veces el efecto de la cuarentena o sextena, o como se llame, tantos días encerrados, puede ser complicado de manejar. Practicar la reflexión, reflexionar para tomar perspectiva. Algunos lo llaman ir al balcón. Cuando uno baila en la pista de baile, ve algunas cosas, la persona con la que está bailando. Si va al balcón, puede ver muchas más cosas. ¿Qué patrones están dando? ¿Qué es lo que pasa en la pista de baile? Eso requiere reflexión de nuestra parte y saber también manejar la energía. En este caso, a veces los apuros frente a la incertidumbre pueden ser contraproducentes. Las 7 Cs para tener en cuenta en nuestros equipos virtuales: calma, en primer lugar, porque lo que tratemos de vivir se transmite, pero no es una calma de no hacer nada, sino es una calma de confiar, es una calma realmente de estar alertas. ¿Quiénes son los que pueden hacer qué cosa? Y en qué medida yo me doy cuenta muchas veces viendo los gestos a través de una pantalla. Comunicación, que quiere decir cosas, pero básicamente quiere decir saber escuchar y saber también leer a las personas a través de los gestos. Generar ese clima de colaboración que se da muchas veces de modo tremendamente informal y eficiente, cuando tenemos un evento como este. Ese sentido de comunidad, estamos todos en la misma, todos nosotros. Compasión, que es conmoverse realmente, honestamente, por los problemas de la gente. Yo podría decirles que estoy feliz con el modo que estoy trabajando, pero yo creo que sería tremendamente imprudente si dijera eso de esa manera, sin tener en cuenta lo que mucha gente puede estar sufriendo en este momento. Y la caja, obviamente, para los que tienen la necesidad de pagar los sueldos, que somos todos, en qué medida podemos tener en cuenta también esto, que es tremendamente importante,
lo puse al final, y no por eso lo menos importante, que es pagar los sueldos al final del mes. Nuestras emociones, ser conscientes de lo que le pasa a los demás, somos vulnerables cada uno de nosotros. Si hay algo que nos deja esto, esta experiencia de esta pandemia, es que un bichito minúsculo, microscópico, puede generar tantas cosas a los más poderosos del mundo, ¿no? Cada uno de nosotros, todos somos vulnerables, pero también todos juntos podemos ser muy fuertes. Ser empáticos a la hora de reconocer qué es lo que le pasa a los demás, saber leer los gestos, saber escuchar y ser compasivos, que es justamente conmovernos con los demás con honestidad, realmente, no lo diría como una práctica meramente externa, sino realmente ponernos en el lugar de los demás. Para confiar, finalmente, decía Hemingway que el mejor modo para saber si podemos confiar en alguien es confiar. Ahora no tenemos ninguna otra posibilidad que esa. Es decir, si queremos realmente confiar, confiemos en los demás. Bueno, y eso es todo por mi parte. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Patricio. Un lujo escucharte. Acá tenemos algunas preguntas que te voy a ir formulando. Susana nos pregunta, ¿cómo impacta este nuevo estilo de trabajo en los vínculos, en el espíritu de trabajo y en el logro de los objetivos? Bueno, yo creo que depende mucho de cada uno. Bueno, no sé si Susana está a cargo de un equipo, si ya tiene un equipo a cargo, pero es tremendamente claro que para mí que el que lidera un equipo logre vivir estas cosas que decía antes. ¿Cuáles son las cosas que pasan con las personas cuando viven una crisis? Es un efecto muy humano, biológico si quieren. Las personas tienden, como dicen en inglés, las reacciones frente al estrés que provoca la crisis son básicamente tres, que son, en inglés le dicen fight, flight o freeze, que es resistirse ante lo que pasa, evadirse o congelarse de algún modo. Ahora, eso le pasa a las personas que dependen de nosotros y los que están arriba de nosotros, y también nos pasa a nosotros. Entonces, el desafío es cómo nosotros podemos ir más allá de esto. Estas prácticas que decía antes, que son la práctica de la reflexión, el saber vivir el presente, el poder tener, el poder ampliar el ámbito de confianza, nos hace poder entender mejor la realidad, porque si no lo que nos pasa es que las emociones son grandes cosas. El problema es, tener emociones es muy humano, yo diría que es buenísimo. Ahora, el problema es cuando las emociones nos tienen a nosotros. Ahí está el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es mirar un poco más allá, tomar perspectiva, ver qué posibilidades genera esto. Entonces, en las relaciones, yo creo que depende mucho del que esté liderando estos equipos. Puede generar un mejor o un peor ámbito de trabajo. De vuelta, lo puedo decir en mi caso personal, el que vivo yo ahora, es que dentro de las dificultades que tenemos todos, pero estamos tratando de comunicarnos mucho, de trabajar de modo tremendamente ágil, flexible, mucho más que antes, a veces no teniendo muy en cuenta las jerarquías, para poder armar equipos, tomar decisiones sin toda la información, pues no la podemos tener muchas veces, pero eso va generando, me parece a mí, mucho espíritu de equipo. Perfecto, Patricio. Acá Ana nos pregunta cómo mantener la cohesión en el grupo, que la sensación es de desgaste con el paso del tiempo. Bueno, algunos dicen que la clave son tres palabras, que son comunicación, comunicación, comunicación.
Entonces, yo diría no dejar, no cansarse de comunicarnos, pero comunicarnos no como decir, voy a sacar la pantalla compartida, si es que puedo, a ver. O no, no hace falta en realidad. Yo diría, no dejar esas iniciativas que hemos tenido de reunirnos, por ejemplo, de compartir y mantenerlas. Ahí depende también mucho del que esté liderando, el que esté a cargo, que lo que tiene que hacer es, mantener esta forma, que no solamente es decir, que es probablemente lo menos que hay que hacer, sino muchas veces escuchar, procurar hacer preguntas, las personas puedan explayarse. Mantener esa forma de trabajo para mí es clave, muchísima comunicación. Y estas herramientas, que pueden ser muy positivas o muy negativas, depende cómo se usan, por el lado positivo pueden ser tremendamente buenas. Nos permiten llegar a personas con las que habitualmente no hablábamos, no nos conectábamos. Entonces, me parece que hay que mantener ese ritmo de comunicación, comunicación, comunicación. Perfecto, muchísimas gracias, Patricio. Te hago otra pregunta. Acá nos preguntan que en esta modalidad online, si la curva de aprendizaje para las personas que se contratan y se incorporan al equipo es más lenta que con la modalidad presencial. Si el aprendizaje... Si la curva de aprendizaje para las nuevas personas que se incorporan al equipo es más lenta en esta nueva modalidad online que en la presencial. Bueno, hay que ver qué entendemos por aprendizaje, pero si aprendizaje es el aprendizaje de la tarea o del rol, depende también mucho de la definición del rol. Gran parte de los problemas que hay, por ejemplo, en la contratación de gente es que a veces no está muy claro para qué estamos contratando a las personas. Entonces hay cierta idea muy vaga sobre qué personas contratar o qué perfiles, pero a la hora de poder describir qué es lo que necesitamos, eso lo he visto en enorme cantidad de oportunidades con personas que contratan gente. Entonces, tener muy claro qué es lo que queremos. Si nosotros tenemos muy claro cuáles son los requerimientos del rol y podemos tener algunos plazos de aprendizaje, así es mucho más fácil. De algún modo, esto lo que hace, este modo de trabajar, es ser mucho más, de algún modo, planificados. Saber qué rol estamos buscando y cuáles son las características de ese rol y cómo voy a medir que las personas pueden estar haciendo lo que tienen que hacer. La medición de lo que tienen que hacer, de vuelta, puede ser muy bueno también de esta manera. Nosotros no podemos estar controlando lo que una persona hace durante 8 horas, pero sí estamos midiendo objetivos. ¿En qué medida se miden esos objetivos? Entonces, siempre depende de cómo usemos este modo de definir el rol y de medir el avance. Ahí dependerá de cada uno de nosotros. Tenerlo muy claro, qué es lo que buscamos, es el puntapié inicial, si no es imposible poder medir cómo una persona está aprendiendo. Perfecto. Acá nos preguntan si piensa que las organizaciones terminarán trabajando con un mix de ambos sistemas, más que nada porque hay gente que quizás no pueda adaptarse a esta modalidad virtual. Bueno, esa es una de las preguntas que yo hacía que no tengo respuesta, en realidad, que si esto viene para quedarse o no. No hay una respuesta única. Yo decía que la única respuesta es que, para mí que es así, podemos decirlo todos, es que podemos trabajar más rápido, sin duda. Ahora, en mi opinión personal, esto llegó para quedarse en gran medida y va a haber mucho más de lo que se llama el trabajo más blended, dicen en inglés, ¿no? Como parte presencial, parte virtual, que ya se estaba viviendo bastante desde hace muchos años. Ahora esto va a agilizarlo muchísimo más. Entonces, yo creo que va a haber un cambio hacia el trabajo, hacia el uso de estas herramientas tecnológicas para el trabajo, y esto fue acelerado enormemente por esta crisis. No creo que desaparezca, no sé si es más una expresión de deseo, pero no creo que desaparezca el trabajo presencial de ninguna manera. Es más, yo no lo querría. Me gusta estar con la gente, me gusta estar codo a codo con los demás, pero me parece que este modo de trabajar va a hacer que se acelere el trabajo de modo virtual.
Nosotros lo vemos con nuestros programas en la Escuela de Negocios, que es que estamos viendo que cada vez más va a haber una tendencia a parte de los cursos de modo virtual y parte de los cursos de modo presencial. Hay parte de lo presencial que es imposible de cambiar. Y de hecho, muchas de las personas lo que más extrañan es esto, ¿no? Pero me parece que esta es una tendencia que ha llegado para quedarse, este modo más intermedio, ¿no?, de trabajo. Perfecto. Te hago la última pregunta, Patricio. Acá Rodrigo nos dice que personalmente él percibe en su equipo de trabajo una tendencia al retraimiento, a evitar el riesgo. ¿Cuál cree que es el mejor consejo para revertirlo? Si nos puedes dar algunos tips. Bueno, ¿la hizo Rodrigo la pregunta? Sí. Bueno, ahí como siempre depende cómo es Rodrigo, porque si Rodrigo es, y perdón Rodrigo, porque no, algún día por ahí nos podemos conocer, pero si Rodrigo es una persona que es muy controladora, yo creo que las personas en general van a tener mucho miedo de equivocarse. Ahora, si Rodrigo es alguien que toma riesgos, que le gustan los desafíos y que lo muestra de esa manera, bueno, las personas tendrán más espacio para poder hacer cosas. Entonces, me parece que ahí los que están arriba, de algún modo, lo que hacen es diseñar el tipo de organización que quieren, el tipo de equipo que quieren. Si alguno de ustedes, si alguno de los que trabajan con vos, Rodrigo, recuerda que la vez que se equivocó fue fatal, bueno, harán lo imposible para no equivocarse, pero si lo que recuerdan es que le dijiste, a menos, digo, esto obviamente estoy hablando en abstracto porque a lo mejor te conozco, pero no lo sé. Pero si diste posibilidades, esta palabra tan linda. Bueno, fea en castellano, no me gusta el verbo empoderar en castellano, me parece tan raro empoderar, pero si realmente empoderás a las personas y das la oportunidad de que tomen sus riesgos, aunque se equivoquen a veces, si alguien se equivoca todo el tiempo es otro tema, ¿no? Bueno, estás de algún modo fijando el modo de trabajar, ¿no? Entonces, dependerá ahí mucho cómo sos, Rodrigo, me parece a mí. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Hay un montón de preguntas, pero bueno, no queremos abusar de tu generosidad. Ha sido una muy buena charla. Muchísimas gracias por reflexionar con nosotros, compartir tu visión y tus ideas acerca de cómo potenciar a los equipos en esta nueva modalidad y mientras avanzamos, obviamente, hacia una nueva normalidad que todavía no conocemos bien cómo será, ¿no? Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a todos. Gracias.